Además, interesante el título de las ponencias de este año en torno al cambio, que es algo que lo vamos a estar oyendo necesariamente a lo largo de estas próximas décadas, porque los retos a los que nos enfrentamos, como ya adelanta un poquito Nicolás, son realmente fascinantes desde el punto de vista intelectual, y sin duda la sostenibilidad pues, nos va a acercar a ellas, ¿no? A ver, ¿dónde lo doy? Aquí. Vale. Sí, aquí está bien. No, pero aquí no. Ahí no está bien. Hay que darle aquí al... ¿Ya está? Vale. Vamos a imaginarnos, ¿no? una organización, una corporación que pueda hacer todas estas cosas, sin un jefe detrás, ¿no? Esto es un poco el paradigma al que vamos, al que deberíamos ir, y nos sorprendemos cuando no se ve del todo, no sé por qué, no se ve del todo esto. ¿Y es? ¿Quién ver? A ver, aquí. Pantalla completa. Pantalla completa. ¿Ahora mejor? Sí. Debería ver, sí. Bueno, pues esto que os ponía antes, ya lo hacen de manera natural desde hace millones de años las abejas, ¿no? Proporcionar alimentos, recursos, todo lo necesario desde un organigrama descentralizado, a tiempo real y efectivo. Otro ejemplo que me gusta poneros es, imaginaros esto, ¿no? Una red de trabajo en la cual en tiempos difíciles debamos autoorganizarnos. Si es necesario cambiar los roles, hay que adaptarse a los cambios, y cuando el trabajo está hecho, dispersarse. Os presento uno de los organismos más fascinantes que conozco, los hongos mucilaginosos, que no paran de sorprendernos a pesar de su aparente simpleza, pero fijaros no solamente por su estética, que es sorprendente, pero fijaros en el mapa de la derecha, veis la red de trenes de Tokio, y este pequeño organismo en apenas 26 horas ha logrado conectar las ciudades más importantes de la ciudad de Tokio, en lo que el hombre ha tardado pues, casi 2 décadas, ¿no? Simplemente cuando le damos la oportunidad de buscar los recursos, ¿no? Imaginaros un equipo donde los líderes rotan, van buscando turnos de liderazgo, cuando uno necesita recargarse, pues tiene alguien que le sustituya cumpliendo esos objetivos sin perder el rumbo. Bueno, pues esto también nos lo enseña la naturaleza, de alguna manera, ¿no? En definitiva, estamos hablando de superorganismos que llevan mucho tiempo haciendo cosas extraordinarias que nosotros necesitamos también. Necesitamos incorporar la colaboración en pro del bien común, eso ya que Nicolás ha hablado de la economía del bien común, la economía circular, en algo que ya existe. Esta sencilla frase, pero de enorme complejidad, la vida genera condiciones favorables para la vida, es la manera en la que la naturaleza funciona. Y es una especie de mantra para los que seguimos la biomimesis y los que seguimos las lecciones que la naturaleza nos enseña, y la realidad es que es una frase sencilla, pero que no entendemos. Cuando uno se acerca a las empresas o cuando habla con estudiantes, te miran como con cosa rara, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera seguimos con esa mentalidad dentro de la caja, una mentalidad continuista, con mentalidades más propias del siglo XX o del XIX, pero es que ya estamos en el XXI. Estamos ya camino de casi 14, 15 años en el siglo XXI, y sin duda necesitamos cambiar, ¿no? Necesitamos cambiar nuestra manera. Cuando hablamos de cambios, nos viene a la mente la palabra innovación, ¿no? Siempre es un proceso intelectual necesario en el cual las neuronas se disparan de un sitio a otro asociando elementos e ideas dispersas, y es cierto, absolutamente cierto, pero también me gusta deciros ¿qué os parece si os dijera que la innovación es el proceso más antiguo de la Tierra? Y tiene nada más ni menos que 3.850 millones de años. Esto es un término un poco complejo. Hablar de millones de años cuando tenemos que pagar la factura de la luz del mes que viene, pues realmente es complejo, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña analogía y convertir esos millones de años en un año. ¿Bien? Los 4.500 millones de años, que es la edad de la Tierra, la convertimos en un año para entender mejor hacia dónde quiero llevaros. Bueno, pues fijaros que la vida empieza en marzo, empieza un poquito antes del 27, pero empieza en unas fechas en las cuales estos extraordinarios, sencillos pero complejos organismos empiezan a
a saber mirar a la luz solar y convertir la energía lumínica en energía química. Y nada más ni nada menos que convierten una atmósfera tóxica en una atmósfera que hoy disfrutamos y que nos permite, entre otras cosas, tener más o menos unos 15 grados de temperatura frente al frío cósmico exterior, ¿no? Bueno, pues esta es una de las innovaciones con las que comienza la Tierra, nada menos, ¿no? Si vemos a lo largo de ese año, vamos viendo cómo a lo largo del tiempo van apareciendo las distintas especies en ese fascinante proceso evolutivo que es la vida, sin el cual no se entiende la evolución, y cada una de ellas pues va incorporando una serie de innovaciones, que no voy a entrar en detalle, pero sí quiero entrar en esta fase. Fijaros que los homínidos, que no somos los homos, sino los homínidos, los primeros que empiezan el bipedalismo, aparecen en ese hipotético año calendario del año, de un solo año, el 31 de diciembre a las 11:30 de la mañana, ¿no? Y nosotros, nuestra propia especie, apenas aparece 24 minutos antes de que finalice el año. Y de donde venimos, que es la revolución industrial, apenas tiene 2 segundos de experiencia. Podemos seguir pensando y confiando en que somos el pináculo, la cúspide de la innovación. ¿Confiaríamos nuestra empresa, nuestro futuro, nuestros retos, nuestros sueños a alguien que realmente tenga 2 segundos de experiencia? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que debemos repensar muy bien cuál es nuestro rol, cuál es nuestra inteligencia. Somos una especie, esa es la experiencia, esa es la realidad, una especie muy joven, por eso seguramente estamos cometiendo tantos errores. Y bueno, pues como niños, aquellos que los tengáis sabéis muy bien, pues hay que volver a hacerse preguntas. ¿Y a quién? Pues nada más ni nada menos que a aquellos seres que nos rodean, fascinantes, que ya han resuelto las cosas que nosotros tenemos que resolver, porque sin duda ya lo han hecho antes. Imaginaros entonces cómo cambiaría nuestros conocimientos, nuestro progreso, si realmente abrazáramos a aquellos seres que llevan miles de millones de años sobreviviendo, que es lo que nosotros tratamos de hacer aquí ahora mismo, sobrevivir ante un ambiente cambiante, como estamos viendo, ¿no? Por lo tanto, esa frase inicial con la que empezaba, ya incorporamos otra serie de términos como la tecnología. Ahora vamos a ver cómo la naturaleza es pura tecnología, pero la incorporamos también con la biología, por supuesto, con el diseño, con la naturaleza, con la innovación, sin perder de lado y de vista a la propia vida, ¿no? Bueno, por lo tanto, la biomimesis, que ya estoy empezando a dar algunas pistas, es una disciplina emergente de una antigua práctica. No somos los primeros realmente en fascinarnos por la naturaleza. Fijaros, ya hace 40.000 años ya los primeros homínidos ya pintaban lo que veían fuera, ¿no? Fijaros esos fantásticos dibujos, o Ícaro en la época griega, o el gran biomimetista que sería Leonardo da Vinci si estuviera aquí con nosotros, un adelantado de su época sin duda, ¿no? Y efectivamente en el sector de la moda pues podemos hablar lo mismo, ¿no? Siempre ha acompañado esa fascinación por nuestro entorno natural a lo largo de la historia. Y seguimos de una manera quizá muy literal como sigue ocurriendo ahora mismo, ¿no? Veo portadas de noticias en Google de pasarela de biomimesis y veo estas cosas, ¿no? Y esto está bien, es un acercamiento muy bonito, muy fascinante, pero esto es meramente biomórfico. La naturaleza yo creo que se merece algo más, ¿no? O incluso algunas aproximaciones muy simpáticas, como esta diseñadora, creo que es canadiense, fascinante también. Fijaros qué suela se inventa. Cuando uno va al parking y ve esa suela de oso, yo no sé si querría volver a coger el coche, ¿no? Bueno, pues esto es simpático, insisto, pero esto no podemos llamarlo biomimesis, lo llamamos más bien biomórfico, ¿no? Que es simpático. O incluso esta fantástica diseñadora inglesa que nos enseña cómo podemos pensar en otros materiales más allá de los nylon, o de inventándose tejidos a través de levaduras y bacterias, y esto pues es bioutilización, como podría ser la utilización del algodón o cualquier otro material, ¿no? Por lo tanto, vais a ver a lo largo de estos años, porque insisto que vais a oír bastante sobre estos términos, sobre todo desde el mundo anglosajón, con distintos nombres.
A mí me gusta esta definición, ¿no? La emulación consciente de las soluciones naturales, ¿no? Emular, que no copiar. Es algo un poquito diferente. Consciente porque tiene una clarísima intención de solucionar problemas, de encontrar mejoras con respecto a lo conocido. Y soluciones naturales porque sencillamente la naturaleza ya lo ha hecho y hay millones de especies, millones de proveedores susceptibles de proporcionarnos esas soluciones, ¿no? Pero claro, esto una vez más, cuando nos acercamos a las empresas y le hablamos de estas cosas, vuelven a poner esta cara de extrañeza que tenemos que empezar a comentarle un poco más en detalle, porque no olvidemos que no somos los primeros en necesitar tener energía en nuestras casas, calentarlas, tenerlas aisladas, procesar la celulosa, capturar CO2, etcétera, etcétera. La naturaleza ya lo ha hecho. Por lo tanto, la biomimesis podíamos entenderla como una práctica de extraer el buen diseño, aplicarlo en cualquier ámbito, no solamente en el textil, sino en la alimentación, arquitectura, ingeniería, incluso en la gestión de negocios. Veremos al final algún ejemplo. Por lo tanto, es procesar todos esos conocimientos a través de nuestra imaginación, por supuesto, y nuestra tecnología en pro de unos productos, servicios y procesos diseñados de otra manera. Como ya he dicho anteriormente, la naturaleza utiliza la forma, pero la forma siempre va acompañada de la función. Nada de la naturaleza es superfluo, todo tiene una función, el problema es que no lo conocemos. También procesos y de una manera más compleja a nivel sistémico, que es otra palabra también que nos vamos a hartar de oír en los próximos años. Uno de los primeros ejemplos, es un poco rancio, pero por honor a quien lo diseñó, pues empezó con este pequeño cardo, este ingeniero que paseaba por sus montañas con su perro y todos los días horrorizado con que los molinos de este cardo se le quedaban pegados al pelo del animal. Y bueno, pues más allá de quitar el pelo del perro, pues le dio una vuelta al asunto y diseñó el velcro. El velcro, que es una de las patentes que más dinero ha dado en la historia del diseño industrial y, como bien sabéis, está ubicuo en montones de materiales, incluso en la carrera aeroespacial, que ha facilitado el que un astronauta quiera rascarse la mano y no tenga ningún problema. Y bueno, pues esas cosas que a veces los diseñadores no piensan, ¿no? Pues el velcro lo ha facilitado, ¿no? Dejadme poneros un ejemplo un poquito más claro para que veamos la diferencia entre la forma y la función. Fijaros, esto es una cosa que ocurre a diario en nuestros edificios. Millones de aves, millones literalmente de aves se colisionan diariamente en nuestros edificios, en nuestras pistas de pádel, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no las vemos? Pues porque, como veis ahí abajo, diariamente hay una cuadrilla de gente que los quita, porque a nadie nos gusta verlo. La sencilla razón es esta, ¿no? Porque las aves, esto es lo que ven, por lo tanto no tienen por qué diferenciarlo de un verdadero bosque, ¿no? ¿Cuál es la realidad que tenemos? Bueno, cuando vemos un ave volando en un bosque, nos damos cuenta de que una estructura tan frágil como una telaraña no colisiona con ella. ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues analizando un poquito vemos que las aves tienen una visión un poquito más poderosa que la nuestra y tienen el espectro del ultravioleta. Por lo tanto, esto es lo que realmente ven cuando vuelan por la noche. Bueno, pues analizado esto que os cuento en 2 segundos, son varios años de investigación, esta empresa alemana ha dado con unas soluciones diseñar un cristal que incorpora luz ultravioleta que nosotros no vemos, pero las aves sí, con lo cual, problema solucionado. Pues no se trata de poner telarañas en las ventanas para que las aves no se colisionen, eso sería quizá una visión un poquito más antigua, sino que esto es lo que la naturaleza nos puede llegar a enseñar. Entrando en un sector más propio de las jornadas, pues fijaros, esto acaba de salir al mercado muy recientemente. Llevamos años y millones literales de dólares invertidos en descifrar la estructura de la tela de la araña. Es una estructura que milímetro a milímetro, gramo a gramo, es 5 veces más resistente que el acero y 20 veces más elástica que el propio nylon. Y bueno, pues y además hecho a temperatura ambiente, cosechando polillas o moscas sin la necesidad pues como sucedería con el Kevlar o con el acero, pues con
muchísimos grados de temperatura, ácido sulfúrico, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta empresa ya ha diseñado esta proteína, biopolímero, y promete sin duda ser un material muy interesante para vuestro sector. ¿Qué nos pueden enseñar las maravillosas mariposas del tema del color? ¿Por qué hablo del color? Porque, como bien sabéis, hace unos días una alumna de las clases que imparto me decía, horrorizada, ¿no? El color de la moda de la temporada viene determinada por el color del agua de los ríos de China. Esa es nuestra realidad ahora mismo. Los tintes están causando un daño sistémico en nuestras aguas y sabemos que el agua es vida. Bueno, pues haciendo un análisis profundo de las alas de las mariposas, cuando vamos haciendo un zoom, que es lo que voy a hacer aquí rápidamente, pues lo que vemos al final es una matriz incolora. Incolora es la imagen vuestra de la izquierda, y que en función de la luz va generando color. Por lo tanto, la naturaleza crea color sin necesidad de tintes. Esa es otra fascinante. Esta empresa aparentemente me ha costado encontrar más información, pero ellos aseguran que están ya fabricando bajo estos estándares de tecnología, ¿no? De tecnología natural, ¿no? Imaginaros, hemos empezado a estudiar las mariposas más allá de lo que es el coleccionismo. Imaginaros lo que pueden enseñarnos las más de 17.000 especies que hay por ahí volando, ¿no? Sería algo fascinante, ¿no? ¿Qué nos enseñan las hojas sobre la autolimpieza? Entendamos por la autolimpieza como uno de los problemas que también Nicola ha mencionado con respecto al agua, ¿no? Bueno, las hojas no se pueden permitir el estar sucias. Una de sus principales funciones, que es la fotosíntesis, dejaría de ser efectiva. Por lo tanto, diseñan estructuras superhidrofóbicas, que básicamente es esto, a un nivel nanométrico, pequeñas burbujas que literalmente el agua no toca la superficie. De esa manera es eficiente. Esto lo sabemos desde los años 70 y ahora ya por fin empiezan a aparecer algunos productos, ¿no? Dejadme enseñaros que es uno de los más potentes. Fijaros aquí el efecto Lotus, porque una de las hojas más potentes en ese sentido es la hoja del Lotus, ¿no? Y ves aquí un poco la repelencia de ese material, ¿no? Esta es otra empresa muy interesante que en acabados textiles no está operativa aquí en España, es norteamericana y que está sin duda dando un antes y un después en los acabados, en esos acabados finales, con montones de aspectos interesantes, sobre todo en aspectos de los fluorocarbonos tan peligrosos y por fin ya empezando a trabajar, a procesar a temperaturas bajas, que es otro de los problemas de cara a la posible reciclabilidad que hablaba Nicola, ¿no? A altas temperaturas es más complejo el reciclarlo, digamos que los átomos son más difíciles de desunir, ¿no? Otro pequeño ejemplo, este fascinante esponja marina que vive a unos cuantos cientos de profundidad, ha sido estudiada por muchísimos aspectos, pero nos viene aquí al caso la Venus conocida por lo que se llama un tejido, un material jerarquizado, que se llama, que es otro término que vamos a oír bastante en torno al diseño. ¿Por qué? Pues que es un material, el sílice, enormemente frágil, pero por la manera en la que se dispone, en esa jerarquía de estructura, le hace un material enormemente resistente, a pesar de ser, insisto, un animal frágil. Bueno, pues esto ha inspirado los futuros trajes aeroespaciales, con lo que llaman la tela triaxial, porque precisamente le confiere una gran resistencia en ambientes extremos, como puede ser el que menciono, ¿no? O también en los sectores médicos, con unas aplicaciones realmente fascinantes, ¿no? desde el punto de vista quirúrgico. Otro maestro de la naturaleza que nos enseña, fijaros, siempre hemos visto estas salamanquesas, los gecos, ¿no? en nuestras casas de verano, ¿no? Comiéndose todo bicho viviente, y nunca habíamos probado el que su capacidad de adherencia pudiera ser en uno de los materiales más lisos, sin protuberancias, como es el cristal. Pues fijaros qué problema tiene, ¿no? Claro, cuando uno hace un zoom una vez más a sus manos, pues esto es lo que vemos, ¿no? Unas estructuras enormemente complejas, pero lo que al final nos dicen, perdonad que aquí esté en inglés, lo que al final nos dicen es que hay billones literales de pequeñas sustancias en lo que conocemos como las fuerzas de Van der Waals, con lo que el animal se adhiere mediante la física, no mediante la química. Eso es muy importante porque
la toxicidad de nuestros pegamentos es alarmante y además los empleamos en todo tipo de productos y materiales. Pues, bueno, pues se abre toda un antes y un después en posibles aplicaciones gracias a mirar a la naturaleza con otros ojos. Y desde luego un antes y un después, como decía antes, ¿no? Con montones de nanoestructuras en montones de distintos sectores fascinantes, sin duda, ¿no? Se abre un camino. Bueno, y para ir terminando los ejemplos, pues ¿quién iba a pensar que estos monstruos de 20, 30, 40 toneladas nos iban a enseñar algo sobre energía, ¿no? Bueno, pues estas ballenas que circunnavegan el mar, pues nos hemos dado cuenta que son unos excelentes nadadores precisamente porque bueno, pues nosotros nos empeñamos en las líneas rectas, en el diseño industrial, y estos animales, pues apenas, en la naturaleza apenas existe la línea recta, y aquí vemos cómo en sus aletas tienen una serie de protuberancias, lo que se llama la tecnología de los microtúbulos, y empieza a venir toda una generación de aerogeneradores, de palas, de molinos de viento y de ventiladores, precisamente con esta nueva tecnología que, entre otras cosas, tiene una eficiencia mayor con un consumo energético menor. Y ya para terminar con mis ejemplos, no podía olvidar la robótica, que es otro de donde empieza realmente la biomimesis, ¿no? Nuestra obsesión por hacer robots no es más que imitarnos a nosotros mismos, y esta empresa alemana está dando un antes y un después en lo que se va a trasladar a la futura movilidad y transporte, ¿no? Con ejemplos fascinantes que os invito a ver porque tienen estupendos vídeos colgados en la red, ¿no? Bueno, pues más allá de esto, la biomimesis también nos enseña estrategias para la sostenibilidad en el sector empresarial. Fijaros, estas criaturas que os enseño, que cuando uno analiza los registros fósiles, vemos que apenas han modificado su forma en más de 500 millones de años. Eso tiene que significar algo cuando en todo ese periodo ha habido extinciones masivas y ha habido catástrofes ambientales brutales, ¿no? Esto lo vemos muy bien en lo que denominamos los principios de vida, que no voy a entrar aquí en detalle, pero que es una visión sistémica y una visión sostenible de cómo diseña la naturaleza, de cómo funciona la naturaleza. Los resumo aquí en seis apartados, fascinante su aplicación en cualquier sector. Y bueno, pues por ejemplo podemos ver, si consideramos el contexto, algo fundamental en la naturaleza, ¿no? Un pingüino no tendría sentido fuera de los polos, un pingüino en el desierto pues no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues fijaros en el modelo de la izquierda, es la estructura típica jerárquica, ¿no? El jefe que manda, los siguientes que siguen mandando, ¿no? Algo más propio, insisto, de otras épocas, quizá militares, aún vigentes todavía, pero el modelo de organización empresarial está variando. Fijaros, ese es un modelo real de una empresa norteamericana que parece un ecosistema, ¿no? Con distintas especies cooperando, coordinando y digamos, entrando en relación con unos con otros, ¿no? A tiempo real, además, ¿no? Algo realmente que tenemos que tener en cuenta con las nuevas tecnologías también, ¿no? O fijaros también cómo crecen las empresas, están empezando a ver cómo crecen, cómo poder crecer, cómo poder desarrollarse sin que eso sea un problema, ¿no? El crecimiento no es un problema en la naturaleza. Crece en redes, fijaros las redes que tapizan los micelios de todos los bosques, y eso es una manera orgánica de crecimiento que también se está empezando a aplicar, ¿no? Y también buscando conexiones antes imprevistas. ¿Quién iba a pensar que Inditex iba a colaborar con Greenpeace, el enemigo a batir, ¿no? Bueno, pues eso es una de las cosas que también nos enseña la naturaleza, ¿no? Busquemos coaliciones, colaboraciones antes jamás pensadas, porque quizá nos van a sorprender sus visiones. Y por supuesto no puedo olvidar la competitividad, ese término maldito que se sigue enseñando en las escuelas de negocio, cuando la naturaleza lo que nos enseña es justo lo contrario, trabajar las relaciones cooperativas. Como ya está haciendo Nike, por ejemplo, en esta aplicación, pues nos está compartiendo parte de sus conocimientos abiertos a todo el mundo, y en otras múltiples colaboraciones con otros antiguos competidores, ¿no? O esta empresa fantástica, ya mencionado Nicola, que acaba de ser contratada por Walmart, uno de los monstruos de la producción y consumo, porque sin duda quiere aprender. De hecho, tú eres un experto en sostenibilidad, ven aquí conmigo que quiero aprender y quiero ganar dinero respetando el medio ambiente y a las personas.
Pero sin duda esta es una de las que ha hecho un antes y un después. Hace 3 años Puma mandó a McKinsey, a una de las grandes consultoras, a Pricewaterhouse, los costes ambientales de sus procesos de fabricación. Y los resultados fueron espeluznantes, ¿no? Realmente ellos estimaron en más de 190 millones los gastos, los costes que nadie paga de sus impactos, y si la empresa tuviera que pagarlo, pues realmente supondría más de un 70% de sus beneficios. Claro, ese es el problema que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Quién paga? ¿Quién paga los problemas sociales, ambientales y de contaminación? Pues la realidad es que nadie lo hace. E incorpora por primera vez el triple balance a tiempo real, balance económico, social y, por supuesto, ambiental. Incorporando, fijaros, esos ciclos que ya Nicola adelantaba, esos ciclos circulares en vez de lineales, separando el ciclo biológico del técnico y mirando a la naturaleza, porque efectivamente esto es lo que hace la naturaleza, ¿no? Eso es realmente nada. En la naturaleza no existe la basura, no existe ese término porque sencillamente es demasiado costoso, ¿no? O esta pequeña empresa también que está diseñando unos tejidos muy interesantes biodegradables a tiempo real, ¿no? Porque la biodegradabilidad es un término muy bonito, pero la realidad es que tarda demasiado hoy día, ¿no? en biodegradarse. Bueno, todos estos ejemplos, más allá de lo fascinante, quiero dar un pequeño jarro de agua fría, porque siempre hablamos con algunas excepciones desde un punto de vista metafórico. Metafórico porque la realidad es que la tecnología, las empresas, los materiales hoy día están muy lejos de ser sostenibles, a pesar de que estemos en ese proceso. La naturaleza nos lleva, evidentemente, muchos cientos de millones de años en esa fabricación, pero es un comienzo interesante que empecemos a mirar las cosas de otra manera, ¿no? ¿Y por qué ahora? Bueno, pues porque estamos acabando con una era. Estamos dejando la era industrial para empezar en la era ecosistémica, sistémica, ecológica, lo que queráis. ¿Por qué? Porque tenemos problemas globales enormes, de enorme calado, que van a afectar directamente a la realidad empresarial, a la realidad social, a la realidad económica, y son problemas, muchos de ellos sistémicos, se están dando en todos los lugares del planeta, que nos están conduciendo precisamente a que esta manera de vivir no la vamos a poder compartir con los que vienen detrás. La tierra no es nuestra, la tomamos prestada, y nuestros hijos, sin duda, de seguir de esta manera, nuestros nietos, las condiciones que van a heredar van a ser realmente catastróficas, como no cambiemos, ¿no? Y entre otras cosas porque ahí fuera hace frío. No tenemos otro planeta, no tenemos otro, y es el único que debemos mantener y debemos cuidar, porque seguimos buscando, pero alguno habrá, pero todavía no. Y estas dos cifras también incorporan el por qué ahora, ¿no? Los científicos nos dicen que la extinción existe de manera natural, pero a este ritmo es realmente imposible, es realmente tremendo. Y de hecho estamos actualmente en la 6ª gran extinción masiva de seres vivos, ¿no? Finalmente, tenemos que darnos cuenta y cambiar de que nuestras reglas empresariales tienen consecuencias directas con la pérdida de biodiversidad. La amenaza es natural, pero los desastres no lo son, los desastres se pueden evitar. Fijaros, estas cifras, estos datos de la polinización natural frente a la manual, esta imagen es de China, pero ayer en una clase me decía un alumno que en Granada, aquí en España, ya están polinizando a mano. No que sea China ya, yo no lo sabía. Estoy esperando imágenes del cultivo, pero estamos perdiendo esos servicios, ese capital natural, es tremendo, ¿no? No somos conscientes, pero es así, ¿no? Y, por supuesto, el sector textil depende de la polinización de manera importante, ¿no? Si no, el algodón que está en todo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Una vez más, por múltiples relaciones sistémicas de la manera en la que hemos tratado el campo para alimentarnos, ¿no? Y ya incluso en periódicos y revistas económicas ya nos lo dicen de una manera casi descarada, ¿no? Las consecuencias, pero seguimos sin darnos cuenta o sin querer ver en esa mentalidad que seguimos teniendo dentro de la caja, ¿no? de que es un tema que nos afecta a todos, ¿no? No tenemos que ver la naturaleza como algo fuera de nosotros, ¿no? Y sin duda
sin planeta no hay negocio que lo sostenga, ¿no? Por lo tanto, espero que esta frase extraña con la que empezaba esta charla, la vida genera condiciones favorables para la vida, ahora ya no sea motivo de sorpresa extraña, sino sea más bien de maravillarnos y de aplaudirla, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y ya quería acabar con una imagen que he recogido hace escasos meses, algo fascinante. Fijaros, el hombre siempre ha pensado que había inventado los engranajes, era una estructura de ingeniería propia del hombre, ¿no? El mecanismo de Anticitera, que se le otorga a los griegos hace 2000 años como el primer ordenador que era capaz de predecir los eclipses. Bueno, pues hace apenas unos años hemos descubierto la existencia de un engranaje biológico, en este pequeño insecto, odiado porque es un hemíptero que causa ciertas plagas, pero si el hombre lo hubiera mirado antes, quizá pues hubiéramos, por cierto lo hizo hace más de 500 millones de años también, ¿no? Es fascinante ver cómo la naturaleza y la mentalidad humana convergen hacia la misma solución. Ese es un poco el ejemplo de esta fantástica foto, ¿no? Y es algo que me gusta enseñar cuando acabo las charlas. Nada más. Muy bien.